Vamos a bajar un poquito los decibeles, porque vamos a hablar de la presión. Digo bajar los decibeles porque uno le tiene temor en la mayor parte de las veces a la presión alta, a la hipertensión, y por lo general concurre al médico cuando tiene la presión elevada. Y estuvimos hablando de este tema, ¿no? Con el doctor Pablo Rodenas, cardiólogo, acerca de la hipertensión. ¿Cuál es la presión correcta? ¿Cuál es la presión más peligrosa? ¿La presión alta, la presión baja? ¿Cómo va cambiando la presión correcta en el transcurso de los años? Si es que va cambiando. Los niños, los jóvenes tienen problemas de presión. Bueno, todo esto lo estuvimos hablando para saber y para prevenir, ¿no? Porque apuntamos a esto. A veces cuando tenemos antecedentes familiares de personas hipertensas, es como que puede ser que tengamos ese factor genético predisponente. Pero hay cosas que también el estrés nos provee de esta hipertensión, la angustia nos provee de hipertensión, el frío, el calor. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que tener atención y cuidado para evitar que aparezca si no tenemos antecedentes? Esto nos decía. La hipertensión en general siempre uno la refiere al manguito de presión, o sea, a la cifra pura de presión arterial. Si bien es cierto que clasificamos y diagnosticamos a la hipertensión por la cifra de tensión arterial, tratamos de ver no solo al paciente hipertenso por la cifra tensional, sino al paciente en riesgo en forma global. El 50% de los hipertensos no sabe que lo es. Del 50% que lo sabe, solamente el 50% se trata. De ese 50% de pacientes que se tratan, solamente el 50% está bien tratado. ¿Qué es estar bien tratado? Estar bien tratado es tener cifras que no superen los 140 o 14 de máxima y los 89 o casi 9 de mínima. Entonces, convengamos que tener la presión arterial debe ser saludablemente recomendada que oscile dentro de estos valores. Ahora, si por encima de los 50 años, más del 60% de la población es hipertensa. Con lo cual, gran parte de nuestra población occidental que tiene una alta carga de estrés y de comida con sodio elevada, tiene hipertensión arterial. Ahora, hasta hace unos años veníamos diciendo que cuál era la presión arterial óptima y decíamos la más baja que el paciente tolere. ¿Por qué tolerar? Porque muchas veces la hipertensión es asintomática. El paciente no siente nada y le toman la presión y tiene 15-10. Uno lo medica, pasa a tener 12-8 y se siente mal. Entonces, el sentirse bien implica una eutimia, o sea, sentirse con ganas de hacer cosas y con fuerza y teniendo cifras saludables, no tan enchufado. Y eso no se hace de la noche a la mañana, sino es todo un proceso, que el cuerpo se vaya adaptando a cifras más bajas. ¿Hay diferencia entre la mujer y el hombre? En general, las diferencias son que el hombre desarrolla la hipertensión antes que la mujer, porque los estrógenos son unos potentes vasodilatadores. A no ser que la mujer tenga alguna reacción a los anticonceptivos, que esto a veces las hace tener hipertensión de jóvenes. Pero más allá de la diferencia entre el hombre y la mujer, son los hábitos los que marcan las diferencias. El exceso de peso, el sedentarismo, la dieta rica en sodio, el fumar, hacen que la presión arterial tenga un valor que termina en el 50% de los casos provocando insuficiencia cardíaca. Entonces, de los casos de insuficiencia cardíaca, más del 50% tienen antecedentes de haber sido hipertensos. Entonces, si uno trata la hipertensión,
disminuye las probabilidades de accidente cerebrovascular, de insuficiencia cardíaca. Y si uno trata al paciente hipertenso en forma global, viendo también el colesterol, viendo también otros factores, entonces ahí sí sumamos el que disminuye la probabilidad de un infarto de miocardio. A mí me gusta decir que la hipertensión es poligénica y multifactorial. O sea que depende de varios genes que uno recibe de los padres, porque por ejemplo, de un padre hipertenso, de 3 hijos, uno va a ser hipertenso. De 2 padres hipertensos, 2 de 3 hijos lo serán. Con lo cual, la penetrancia de los antecedentes de papá y mamá son muy importantes en los chicos. Hay casos en que la sal es predominante, en otros casos es la adrenalina, en otros casos son la renina, o sea, en otros casos es la obesidad. Entonces, dependiendo de cada caso en particular, el tratamiento es artesanal para cada paciente. Siempre cuando hablamos de la presión hablamos de hipertensión, presión alta. ¿Y la presión baja es riesgosa, doctor? No, por suerte la presión baja no es riesgosa en la medida en que no me provoque disconfort o desmayos, pero no es un marcador de mortalidad. Es más, se viven más. Claro, eso se ha comprobado. Sí. O sea que es mejor tener siempre la presión lo más baja posible, como usted lo dijo, ¿no? Sí, que lo tolere. pero hasta los 65, 70 años. ¿Luego? Por Por encima de los 70 años, hoy se habla de que habría que tener cierta precaución de que la presión no baje más allá de 13,8, porque bajarlo demasiado puede provocar un aumento en la mortalidad por no un buen flujo a nivel cerebral. Lo ideal es estar controlado, Sí. con el médico que siga a cada paciente de forma individual, que es la única forma de dar un diagnóstico certero. Por supuesto. Muchas gracias. No, por favor. Saludos al doctor Rodena, excelente cardiólogo de la ciudad de Rosario, y lo digo cada vez que lo presento, que es importante esto que él hace con sus pacientes, que es escucharlo, ¿no? Y más allá de ir a lo meramente clínico, también ir a lo sociológico, a lo psicológico, al estado de ánimo de esa persona que tanto tiene que ver después en el desenlace de alguna patología cardíaca. Hacemos una pausita, la primera en versión vanguardia. Quédate, que en el segundo bloque tenemos una mujer que deja unas huellas que a mí me encantan en la sociedad. Ya volvemos.